Bueno, iglesia, vamos al último tema, como dije, de la serie de Primera de Corintios, y el tema es el número 32. Y el tema de hoy lo he titulado Instrucciones para la Iglesia. Instrucciones para la Iglesia. Hermanos, y es que como todo lo creado, todo lo que ha sido creado delante de Dios, en este caso, hermanos, tiene vida, y como tiene vida, tiene un inicio y tiene un final, a excepción de nuestro Señor Jesucristo, que la Biblia dice que Él no tiene ni principio ni tiene fin. Hermanos, pues hoy llegamos al final de esta carta de Primera de Corintios, esperando, hermanos, de que haya sido de aprendizaje, que haya sido de bendición para sus vidas, de edificación para su vida cristiana, en lo que es esta carta que hemos estado enseñando hace bastante rato ya. Hermanos, y hoy vamos a Primera de Corintios 16, y hoy estaríamos estudiando del verso 5 hasta el verso 24, donde termina esta primera carta de los Corintios. No lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero vamos a meternos en el tema, en lo que Pablo empieza a enseñar ahí. Lo primero que vemos, hermanos, es cómo Pablo esperaba ir a Corinto para poder verlos, y él da instrucciones sobre Timoteo y sobre Apolos. Eso lo encontramos de los versos 5 al verso 12, y es lo que vamos a leer, y dice así: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Ahora, para que tengan una idea, Macedonia era como llegar a Ciudad Quesada, y él entonces llegar a Corinto era como bajar de Ciudad Quesada a Corinto. Entonces él dice, yo debo ir a Macedonia, y cuando llegue a Macedonia muy probablemente yo espero ir a verlos a Corinto, para que tengan una idea. Dice, y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Pero no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Hermanos, quiero tocar algunos puntos importantes de esto primero que Pablo empieza a decir acá para él concluir o empezar a aterrizar en relación a la carta de cómo la termina. Lo primero que Pablo dice es que él espera ir a los Corintios. Pero él dice, hermanos, y esta expresión me gustó, y el Pablo dice, si el Señor lo permite. Pablo tenía toda la voluntad, todo el deseo de querer ir a los Corintios, pero él usa esta frase, y es, si el Señor lo permite. Ahora, esta expresión, hermanos, significa que la voluntad de Dios siempre debe estar por encima de la nuestra. Hermanos, ¿y por qué me gustó esta expresión que dice Pablo, aún en el deseo que él tenía de ir a los Corintios, y él usar esta expresión? Hermanos, me llamó la atención porque hoy en día esta expresión se está terminando. Hoy en día la mayoría de personas, aún los jóvenes, ya no usan la expresión si Dios lo permite. La mayoría de los jóvenes hoy creen que ellos viven, respiran, caminan porque son muy cargas. Y ellos ya no usan la expresión si Dios lo permite. Es interesante porque hace muchos años, yo no sé cuántos se acuerdan, pero para nuestros abuelos que eran temerosos de Dios, y aún casi sin ser temerosos de Dios, para nuestros abuelos, cada vez que decían algo, que ellos planeaban algo, la expresión era, si Dios lo permite. Pero hoy, hermanos, eso parece que se está olvidando. Parece que hoy nos creemos autosuficientes. Hoy nos creemos nosotros como dioses nosotros, y no entendemos que al final nosotros podemos hacer muchos planes,
Podemos poner muchas cosas en perspectiva que queremos hacer en nuestra vida, pero al final la verdad, la realidad, hermanos, es si Dios lo permite. Porque si Dios no lo permite, hermanos, nosotros no haríamos nada. ¿Por qué? Porque simplemente, hermanos, nosotros podemos morir hoy y no llegar mañana. Es más, no llegar ni ahora en la tarde tan siquiera. Por eso la expresión, hermanos, si Dios lo permite, creo debería de ser parte del vocabulario de un cristiano. Y decir si Dios lo permite. Y eso es algo que Pablo dice a los corintios. Yo quiero ir, pero si Dios lo permite. Ahora, hermanos, a pesar de que Pablo tenía otra cosa que veo acá, es que a pesar de que Pablo tenía una puerta abierta grande en el Señor y eficaz, en este caso para enseñar la palabra donde él estaba, cuando él escribe la carta, él dice, pero tengo muchos adversarios, muchos son mis adversarios. Hermanos, esto nos deja ver una gran realidad, y es que en la vida cristiana, óigame en esto, hermanos, siempre tendremos adversidades a pesar de la bendición de Dios para nosotros. Siempre van a haber adversidades. Pablo dice, el Señor me ha abierto una puerta grande. O sea, Dios lo estaba bendiciendo con la predicación del Evangelio, llevando la palabra, pero a pesar de eso, él tenía adversarios. La iglesia debe de tener bien claro, hermano, de que a pesar de que la bendición de Dios está sobre nosotros, hermanos, vamos a tener oposición siempre. Siempre hay adversarios. Ahora, la palabra dice que nuestro adversario es Satanás, el diablo. Y lo pone como el adversario. Y dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ese es un adversario. Pero hermanos, cuando hablamos de adversarios, también tenemos que tener claro que todo el mundo en el cual vivimos, que está controlado, gobernado en cierta forma por Satanás, también es nuestro adversario. Hermanos, porque el mundo a nosotros nos jala todavía. Todavía tenemos una gran lucha, a pesar de que podemos ver la bendición de Dios en nosotros, tenemos siempre adversarios. Siempre van a haber circunstancias, siempre van a haber cosas, hermanos, que van a querer traer tropiezo a nuestra vida cristiana. A pesar de que vemos la mano de Dios en nuestras vidas. Yo no sé cuántos han visto eso. Siempre vamos a tener adversarios. Eso es parte de la vida del cristiano. Lo tercero que veo acá, hermanos, es que Pablo dice que cuando llegue Timoteo, dice, no le tengan en poco, porque él hace la obra del Señor. Esto es interesante, porque él hace la obra del Señor, le dice Pablo a los corintios en relación a Timoteo. Ahora, debemos en este caso entonces apreciar como iglesia a aquellos que sirven al Señor. Hermanos, a veces nosotros no apreciamos a los que sirven al Señor. A veces los tenemos en poco. Hermanos, pero realmente servir al Señor es un privilegio. Es una bendición, y la iglesia debe, hermanos, de tener en alta estima a aquellos que sirven al Señor o aquellos que servimos al Señor. Ahora, cuando yo hablo de tenerlos en alta estima, no estoy hablando de que debemos de ¿cómo se llama?, de idolatrarlos. No, yo no estoy hablando de eso. Porque hay iglesias que entonces lo que enseñan es que como yo les sirvo al Señor, entonces el siervo del Señor es intocable. No, hermanos, eso no es verdad. Pero sí debemos de respetar, sí debemos de tener en alta estima a aquellos que sirven a la obra del Señor. En cualquier lugar, que sirvan al Señor. Ahora, vea lo que nos dice la palabra en Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 17. Dice Primera de Timoteo, en el capítulo 5, el versículo 17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente, dice Pablo acá, a los que trabajan en predicar y enseñar. Deben de tener en alta estima aquellos que sirven al Señor y mayormente aquellos que trabajan. Oiga la palabra, trabajan. Porque hay quienes dicen que los que predicamos somos vagos. Pero ese es el trabajo nuestro. Trabajan en
predicar y enseñar. Entonces Pablo dice que deben de ser tenidos por doble honor, y Pablo le habla a los corintios en relación a Timoteo de que lo tengan realmente como alguien importante que va a llegar a ellos en este caso. Lo segundo, hermanos, para volver a la carta de los Corintios, lo segundo que Pablo ahora da son las instrucciones finales de Pablo a los Corintios. Estas instrucciones finales, hermanos, están desde el verso 13 hasta el verso 18. Y hermanos, yo sí aquí quiero tomar un poquito de tiempo, sacar un poquito de tiempo para enseñar cuáles son las instrucciones finales que Pablo le da a esta iglesia de los Corintios. Porque, hermanos, creo que es muy importante lo que Pablo les está hablando a ellos ahí como instrucciones finales. Y vamos a leer del verso 13 al verso 18 y dice así: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis otra vez a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato, de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Hermanos, lo primero en esta instrucción final que Pablo da a la iglesia, y por eso el título de la enseñanza de hoy, Instrucciones para la Iglesia. Hermanos, lo primero que Pablo señala a los corintios son 5 imperativos, o sea, 5 órdenes que no podemos pasar por alto, de lo que Pablo le está hablando a la iglesia. Y uno de ellos, el primero es, y él les dice: velad, velad, les dice Pablo. Esta palabra velad es vigilar, es estar alerta. Hermanos, si es que las Escrituras nos advierten como creyentes, como cristianos, hermanos, que siempre debemos de estar velando. Si hay algo que la iglesia debe de tener bien claro, hermanos, es que nosotros debemos de estar velando. Debemos de estar, hermanos, vigilantes. Y la palabra nos muestra eso. Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ver Marcos capítulo 13 del 32 al 37. ¿Qué significa, hermanos, estar velando? Porque Él les dice velad, es una orden, estén velando. Hermanos, la palabra velar significa vigilar, otra vez, significa estar alerta. En otras palabras, estar despierto. Estar despiertos. Así que dígale al que está a la par suya: hermano, esté despierto. No se duerma. Aún más con esta calor, ¿verdad? Esté despierto, no se duerma. Ve lo que dice Marcos capítulo 13 del 32 al 37, hablando nuestro Señor Jesucristo. Él dice así, en el versículo 32 al 37 dice: pero de aquel día y la hora nadie sabe. O sea, Jesús está hablando de la venida de Él. Pero aquel día y la hora nadie sabe. ¿Quién sabe? Nadie, hermano. Así que no se deje engañar de aquellos que hablan y que dan fechas, aproximaciones, cuando la Biblia es muy clara. Nadie sabe. Por eso la orden es: estén velando, estén alertas, estén despiertos. Y dice así: pero aquel día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Oiga, no sabéis cuándo será el tiempo. Hermanos, nosotros solamente tenemos lo que la Biblia dice, algunas señales que tal vez nos puedan ayudar, pero no sabemos exactamente cuándo es el tiempo.
Sabemos que Cristo está cerca, que Cristo está a las puertas, hermanos, pero no sabemos cuándo es el tiempo. Es como una mujer, que es lo que Jesús compara, como una mujer que va a dar a luz y ella tiene una fecha aproximada, pero no sabe el día exacto ni la hora exacta. Pues es igual va a ser la venida de Cristo. Y sigue diciendo, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa. Es la parábola de lo que Jesús hizo. Y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. O sea, puede llegar en el momento menos esperado. Dice el verso 36, para que cuando venga de repente, ¿cómo vendrá? De repente, dice, no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos digo, velad. Velad, estén alertas, estén despiertos. Hermanos, si hoy la iglesia parece que más bien se está durmiendo. La iglesia cada vez le cuesta más congregarse. A la iglesia cada vez le cuesta más santificarse. A la iglesia cada vez le cuesta más orar. Le cuesta más leer la palabra. Hermanos, parece que nos estamos durmiendo. Cuando la palabra más bien dice es, velad, estad despiertos. Hermanos, nosotros deberíamos de ser como guardas. Un guarda debe estar despierto, aunque hay guardas dormilones, ¿verdad? Pero se supone que debería ser un guarda que esté alerta, que esté despierto, que esté vigilando. Pues la iglesia deberíamos de estar así. Y por eso Pablo les dice a ellos, velad. Y es una orden, velen, iglesia, estén despiertos. Otro pasaje que nos habla de esto, 1 de Tesalonicenses 5:6. Interesantemente, hermanos, aquí Pablo también está hablando de la venida de Cristo y es otra vez donde la advertencia es velar. Dice 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6, dice su palabra, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Hermanos, no durmamos como los demás, el mundo duerme. El mundo no entiende de que se acerca el día de Cristo. El mundo no entiende de que llega el día del juicio, de que habrá juicio para vivos y muertos. Pero la iglesia debe estar, ¿qué? Velando. Hermanos, la iglesia debe estar despierta. Y esto es un imperativo, es una orden que Pablo le da a la iglesia. Velad. Estar despiertos. Debemos de velar. Lo segundo que Pablo les dice, otra vez, volviendo a la carta de 1 de Corintios, en el capítulo 16, Pablo ahora les dice, estad firmes en la fe. Además de velar, ahora Pablo les dice, estad firmes en la fe. Les da una orden nuevamente, un imperativo. Esa palabra, hermanos, de estar firme en la fe, es alguien que es estable. Alguien que es estable, que no se mueve, hermanos, al estar bien apoyado o sujeto a algo. En ese caso, a ese algo sería Cristo por nuestra fe. Pablo ahora dice, estad firmes en la fe. Hermanos, y eso es un imperativo, también es una orden. Deben de estar firmes en la fe. Hermanos, si hay algo que está pasando en nuestras iglesias hoy, en el cristianismo de hoy, hermanos, es que el cristiano hoy ya no es firme en su fe. Es más, hay personas que vienen a la iglesia o dicen ser cristianos y no lo están seguros todavía. Hay una inconstancia. Hoy sí, mañana no. Hoy quiero orar, mañana no tengo ganas. Hoy quiero ir a la iglesia, mañana no quiero. Hoy quiero leerme toda la Biblia. Mañana no quiero leer ni un solo versículo. No hay firmeza en la fe. Uno de los grandes problemas, hermanos, que estamos viviendo como iglesia es que no hay firmeza en la fe también, porque a veces las falsas doctrinas que le enseñan a la iglesia
vuelvo a decirlo, falsas doctrinas y le enseñan a la iglesia de que usted ahora viene a Cristo y usted no va a tener problemas. Y eso hace que la fe de muchos se debilite. ¿Por qué? Porque no han puesto su confianza en el Señor, su fe en el Señor de verdad. Solo quieren no tener problemas. Pero acabamos de leer donde Pablo dice, a mí Dios me ha abierto puerta grande, pero tengo adversarios. Siempre vamos a tener dificultades. Jesús enseñó, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero en el mundo tendremos aflicciones. Y Pablo ahora les dice a ellos que deben de estar firmes en la fe. Ahora vea lo que nos dice la palabra con relación a esta firmeza. Mateo capítulo 7, recuerden Jesús terminando el sermón del monte, hermanos, y él habla ahí de la firmeza que debe haber en un cristiano, aún en medio de las pruebas, en medio de las luchas, en medio de las dificultades. Dice la palabra en Mateo 7, del 24 al 27, y dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Nótese ahí, dice, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Nótese la palabra, y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, otras traducciones dicen tonto, que edificó su casa sobre arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, al igual que al anterior, dice, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y ésta sí cayó, dice, y cayó y fue grande su ruina. Hermanos, aquí esta parábola que el Señor hace aquí, esta metáfora que Él está haciendo, es comparando a dos personas que oyen la palabra y la ponen por práctica o por obra, y aquel que solamente oye la palabra pero no es hacedor de la palabra. El cristiano debe ser hacedor de la palabra y él debe estar firme en la palabra de Dios. Hermanos, si hay algo que debe caracterizar la vida de un cristiano es, hermanos, esa firmeza en Cristo. ¿Cuántos me dicen amén? Debe haber firmeza en Cristo. Ahora, lamentablemente, hermanos, nosotros podemos ver en las iglesias, y yo no sé cuántos de ustedes han escuchado esta expresión, pero la mayoría de las iglesias se le conoce como tipo bus. ¿Qué es la iglesia tipo bus? La iglesia tipo bus es un bus, va a un lugar determinado, él tiene un lugar de destino y muchas personas suben, pero muchas bajan. Muchas suben y muchas bajan, y son pocas las que se mantienen hasta llegar a su destino final. De ahí que usted va a ver, hermanos, caras en las iglesias, personas que ellos se subieron al autobús por un tiempo. Y cuando pasan los años, pasa el tiempo, hermanos, usted ve que ya no están. Y ahora no están en la iglesia, no porque se hayan ido para otro lugar o otra iglesia. No, a veces en la mayoría de los casos, un 90%, 95% es porque se fueron y se fueron otra vez al mundo. O sea que muy probablemente nunca tuvieron una fe firme. Nunca conocieron realmente el Evangelio, nunca conocieron a Cristo de verdad. Porque si debe haber algo caracterizar la vida del cristiano, es la fe firme en el Señor. Ahora decía ahí Eric ministrando, de que cómo puede saber alguien si es salvo. Hermanos, nosotros podemos ver la cara de todas las personas, pero no podemos ver sus corazones. Al final solo Dios conoce el corazón de las personas para saber quién realmente ha abierto su corazón a Cristo y quién no. Pero hermanos, hay evidencias externas que nos pueden dar a entender que somos salvos de verdad. Y una de ellas es la permanencia en Cristo. La permanencia en Cristo. Cuando hablo de la permanencia en Cristo, hermanos, es que pueden pasar, hermanos, años y yo sigo creyendo y confiando que el Señor Jesús es realmente el Señor y el Salvador de mi vida.
Aunque he pasado momentos difíciles, aunque he pasado luchas, he visto victorias, he visto la gloria de Dios, he visto todo de Dios, pero yo sigo manteniéndome firme en las buenas y en las malas. Y eso es lo que Pablo enseña acá. Él le dice a ellos, estad firmes en la fe. Y recuerden, hermanos, ¿cómo era la iglesia de los Corintios? ¿Era realmente una iglesia firme? Yo creo que de lo que hemos venido hablando, hermanos, en toda esta serie, era una iglesia que era una iglesia tambaleante en su fe. Muy tambaleante en su fe. Vea lo que dice la palabra en Efesios 4:14, en relación a estar firmes en la fe. Dice así la palabra, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y vea cómo Pablo habla a los efesios y les dice, no sean niños fluctuantes. Ahora, ¿qué es un niño fluctuante? Un niño fluctuante es aquel, hermano, un niño se va por lo que más le conviene. Un niño fluctuante es porque un niño, si usted le da un caramelo, el niño, si usted le da el caramelo, él dice, sí, yo me voy con este, pero llega otro y le da un carrito y dice, no, dejo el caramelo, me voy con el carrito. O sea, él es fluctuante, él no entiende todavía, él no está bien claro en lo que él quiere y lo que es bueno y lo que no es bueno. Y Pablo le está hablando eso a los efesios, no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, y hoy pasa eso en las iglesias. Hermanos, la gente no tiene a veces fe, una fe firme en el Señor, por eso lo agarra, hermanos, alguien, un testigo de Jehová, agarra a un cristiano, hermanos, y lo dejan tucos, como decimos nosotros. ¿Por qué lo dejan tucos? Porque le agarra la palabra y le da un par de versículos y lo enredó, porque no tiene doctrina, él no tiene base sólida. No conoce la palabra, no conoce el evangelio. Y si hay algo que la iglesia debe conocer es el evangelio, es la palabra de Dios, hermanos. ¿Sabe qué es lo que hoy la iglesia se le ha enseñado? Y la iglesia lo sabe muy bien, hermanos, aunque no conozcan nada de palabra y de doctrina. A la iglesia lo único que se le ha enseñado hoy es atar y desatar, a reprender demonios y a declarar prosperidad para su vida. Eso es lo que le han enseñado. Y toda la palabra se basa en eso, cuando eso no es el evangelio. Y la iglesia no conoce doctrina, no conoce palabra. No conocen tan siquiera la base del fundamento de nuestra salvación. Del por qué murió Cristo, por qué somos salvos. Porque lo que menos se enseña es la palabra de Dios, cuando es la palabra la que el creyente necesita para que su fe sea afirmada cada vez más en Cristo. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Por otro lado, Pablo les dice, y es otra orden, y Pablo les dice ahora, portaos varonilmente. Portaos varonilmente. Es como, sean hombres. Eso es extraño y es fuerte. Pero Pablo les da esa orden, sean hombres. Pórtense varonilmente. Ahora recordemos, hermanos, que Pablo les decía a los corintios que ellos eran como niños. Vamos a verlo un momentito para recordarlo. Vamos a ir a 1 Corintios 3. En el versículo 1, 3:1, y vea lo que le dice Pablo. En el 3:1 dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros o hablarles como a espirituales, sino como a ¿qué? Como a carnales, como a niños en Cristo. Pablo dice, yo no les puedo hablar a ustedes como hombres. Yo les tengo que hablar como niños espirituales. Y por eso Pablo, terminando la carta, ahora les da una orden y es, pórtense como hombres, varonilmente, entendiendo que ustedes deben de estar con una fe firme en el Señor y que deben de estar velando en Cristo. Por eso le dice Pablo esto.
Pórtense varonilmente, como hombres. Y eso hoy, para el tiempo que vivimos, ¿verdad? Las feministas brincarían. Pero Pablo le está hablando a toda la iglesia. Y eso no es machismo, es realmente compórtense como tal. Como hombres firmes. Como personas que han creído en Cristo. Como personas que realmente han entendido el Evangelio y la obra del Señor. No como niños que lloran por cualquier cosa. Hermanos, a veces la iglesia es tan niña espiritualmente, hermanos, que a veces hay personas que dejan de congregarse, dejan de buscar al Señor. Otra vez vuelvo a decirlo, porque tienen problemas. Ay, pastores, que tengo problemas, yo no quiero ir a la iglesia. Yo no quiero ni orar, me siento mal. Pórtese varonilmente. Entienda cuál es su fe y en quién ha creído. Jesús nunca te prometió que no tendrías problemas. Jesús te prometió que Él te daría salvación y vida eterna. Jesús no te prometió que no tendrías problemas. Jesús te prometió y dijo que Él estaría contigo todos los días, aún en medio de los problemas. Pero Él no te dijo que no tendrías problemas. Porque vivimos en un mundo caído y este mundo está lleno de problemas. Le hago una pregunta sinceramente, ¿cuántos tenemos problemas acá? Yo tengo problemas. A veces son de índole económico, a veces son de índole familiar, a veces son personales, a veces en el trabajo, a veces con el vecino, pero todos tenemos problemas. Pero debemos de dar testimonio y seguir honrando y creyendo en Cristo. Amén. Luego Pablo les da otro imperativo, y el imperativo es, después de que les dice, portaos varonilmente, él les dice, esforzaos. Esfuércese. Hermanos, otra cosa que la iglesia está perdiendo, hoy la iglesia no quiere esforzarse. Hermanos, la iglesia no quiere esforzarse. Hermanos, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto cree usted que le costó a Cristo ir a morir a la cruz del Calvario? ¿Cuánto cree usted que le costó a Él ir a derramar su sangre y dar su vida para que usted y yo fuéramos salvos? Hermanos, si hoy la iglesia no quiere esforzarse, hoy la iglesia no quiere pagar el precio, como dirían algunos, no quiere esforzarse en el Señor. Hermanos, pero déjeme decirte algo, la vida cristiana es de esforzarse. Y por eso Pablo les habla a estos corintios y él les dice, esforzaos, esfuércesen. Hermano, el cristiano siempre debe esforzarse en su vida espiritual. Y vamos a ir a Josué capítulo 1, el 6 al 9. Hermanos, y es interesante porque en este pasaje de Josué, hermanos, veamos cuántas veces Dios mismo le habla a Josué. Y veamos cuántas veces Dios le dice a Josué, esfuérzate. Antiguo Testamento. Josué capítulo 1, versos del 6 al 9. Cuando ellos iban a tomar la tierra prometida, dice la palabra en el verso del 6 al 9, y empieza a contar cuántas veces dice la palabra, esfuérzate, le dice el Señor a Josué, en el verso 6, esfuérzate y sé valiente. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y termina diciendo otra vez el verso 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente.
No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Hermanos, una y otra vez el Señor le dijo a Josué, esfuérzate, esfuérzate. Hoy la gente quiere, hermanos, tener una revelación y que Dios le hable para hacer las cosas. O peor todavía, quieren que el profeta, que hoy dicen ser profetas, que el profeta llegue y le ponga la mano y le diga lo que tiene que hacer. Nadie quiere esforzarse. Hermano, hay que esforzarse en el Señor. Usted tiene que esforzarse por agradar a Cristo. Usted tiene que esforzarse por honrar a Cristo. Usted tiene que esforzarse por obedecer a Cristo. Hay que esforzarnos. Hermanos, por eso cada vez que yo voy de misionero, hermanos, a Panamá, a la zona indígena, hermanos, yo vengo impactado. Porque yo veo, hermanos, cómo hay personas que caminan horas de entre la montaña para llegar a la iglesia y duran horas, hermanos, 3 días sentados desde la mañana hasta la tarde. Hermanos, no en una banca como está usted. Hermanos, con un calor igual que este, porque ahí es caliente. En una parte donde yo voy, sentados escuchando, aprendiendo la palabra, porque tienen deseos de aprender la palabra, que caminan, hermanos, hasta un día entero para llegar. Y hoy la iglesia, hermanos, no quiere esforzarse. Hace un tiempo atrás, hermanos, yo me sentí tan mal, pero tan mal, quiero contar eso como testimonio. Empezó a llegar una persona acá a la iglesia en la cual yo puse expectativas y yo dije, wow, esta persona puede llegar a ser algún día un líder acá, servirle al Señor. Esta persona se veía que tenía deseo, por lo menos era lo que yo veía. Dejó de congregarse y entonces un día lo llamo, le puse un mensaje. No me acuerdo bien, eso hace rato ya. Y él me dice, es que no puedo porque vendí la moto, o se me varó el carro, por ahí va la cosa. Una de esas dos era, para no mentirles. Pero ¿saben qué es lo interesante, hermanos? Que vivía de aquí a 3 kilómetros, 2 kilómetros de la iglesia. Y yo me sentí tan mal, yo me sentí tan desmoralizado, porque yo dije, wow, qué excusa más, no sé cómo decirle, ponen para no esforzarse en el Señor. Mi esposa y yo, no sé cuántos saben dónde yo vivo a 2 kilómetros, igualmente. Mi esposa y yo veníamos siempre a la iglesia. Había un deseo de servirle al Señor. Mi esposa embarazada y mi hija que estaba pequeñita, y mi esposa embarazada, yo me la echaba aquí a los hombros y caminábamos 2 horas, a veces lloviendo. Habían enseñanza entre semana, había culto y nosotros veníamos. A veces no había dinero para pagar taxi. Hermanos, pero era parte de la vida nuestra, porque queríamos servirle al Señor. Y hoy yo veo la iglesia, hermano, y la iglesia no quiere esforzarse y hay taxi. Y si no, hermanos, tenemos salud para caminar. Otra cosa que he visto en las iglesias, un día alguien me contaba de un pastor. Él tenía una bucetita y él empezó a jalar hermanos y la iglesia empezó a llenarse, le jalaba hermanos en la bucetita. Se le varó la buceta. Y adivinen qué, dejaron de llegar los hermanos a la iglesia. Hermanos, eso es tan típico hoy en día. La gente quiere, hermanos, no quiere esforzarse, quiere que le den todo. Pero el cristiano debe aprender a esforzarse en el Señor. Hay que esforzarnos por honrarle, hay que esforzarse en el Señor. Y Pablo les dice, esforzaos, les dice. Y el Señor le dice a Josué que debemos de esforzarnos. Seguidamente le dice Pablo, todas las cosas sean hechas con amor, le dice Pablo. Hablando de los imperativos que él le da, todas las cosas sean hechas con amor. Para esto, hermanos, recordemos cómo Pablo toma todo un capítulo, acuérdense en el capítulo 13, para decirles que pueden tener los mejores dones, los mejores ministerios, pero si no tienen amor, de nada sirve lo que hacen.
Y por eso Pablo les dice ahora, hagan todas las cosas en amor, hermanos. Y es que, óigame esto, para usted esforzarse en el Señor, usted tiene que hacerlo por amor. Hermanos, si usted no ama a Cristo, usted no se va a esforzar para venir a la iglesia. No se va a esforzar por orar, no se va a esforzar por leer la palabra, no se va a esforzar por nada. ¿Por qué? Porque usted no ama a Cristo. Si usted ama a Cristo, usted se esfuerza. Y por eso Pablo dice, todas las cosas sean hechas con amor. Luego decirle, esfuércese. ¿Qué cree usted, hermano, que nos motivaba a nosotros y nos sigue motivando a mi esposa y a mí seguir sirviéndole al Señor? ¿No es, hermano, el amor a Cristo? Es el amor al Señor. Porque a veces uno más bien, hermanos, se siente solo, se siente desmotivado. Voy a decir esa frase popular, hermanos, agüevado. Hermano, yo a veces me siento así. Mi esposa a veces tiene que levantarme el ánimo. Y ella misma a veces me dice, ponga la mirada en el Señor, le servimos al Señor, no a la gente. Pero a veces nosotros también nos desmotivamos. Nos sentimos mal, nos sentimos solos. Pero debemos de esforzarnos en el Señor. ¿Por qué? Porque amamos al Señor, porque hacemos las cosas con amor. Con amor. Si no hay amor, hermanos, estamos mal. Luego Pablo habla de la familia de Estéfanas, de cómo ellos habían dedicado el servicio a los santos, o sea, a la iglesia, después de que se convirtieron a Cristo. Esto es importante, hermanos. Donde Pablo habla de esta familia de Estéfanas. Por lo cual Pablo pide que se sujeten a personas como ellos, que ayudan y trabajan en la obra, dice Pablo. Hermanos, si es que hoy, óigame esto y se lo voy a decir con mucho amor, hermanos, hoy lamentablemente son pocas las personas que quieren comprometerse en su servicio a Cristo, en servir a Cristo. Y los que están hoy, los que sirven hoy, hermanos, a veces su servicio es a medias, mediocre. Cuando se supone debemos de darle lo mejor al Señor. Y a veces hasta el servicio es mediocre, es a medias. Hermanos, a veces las personas que tienen que servir es por obligación. A veces yo lo veo así, perdónenme. Pero a veces yo lo veo así, es como, hoy me toca servir o hoy voy a servir, es como por obligación y es como necesito irme rápido. Hermanos, debemos de servir al Señor por amor y esforzarnos. Yo supe lo que fue descargar un camión de bloc. Y aunque usted no me lo crea, una chinga de cemento. Un furgón de cemento. 500 sacos de cemento. Y me llamara el pastor y decirme, ¿me puede hacer el culto hoy? Y yo, sí, pastor. Voy a hacer el culto hoy. Un día entre semana, un jueves. Después de haber descargado 500 sacos de cemento, que usted lo que desea, hermanos, es caer en una cama. Después de haber descargado, hermanos, un camión con 2000 blocs. Pero había algo, hermanos, yo quería esforzarme. Yo amaba al Señor. Y yo le había dicho al Señor, cuando yo me convertí, yo le dije, Señor, yo quiero servirte, envíame a mí. Y hoy la iglesia, yo la veo, hermanos, hoy no quieren compromiso con el Señor. Por eso Pablo habla de esta familia de Estéfanas, cómo ellos han servido a los santos. Ellos han servido y dice, téngalos en alta estima en ellos, porque ellos sirven a la obra. Ellos sirven al Señor. Y hoy hay pocas personas que quieren servir al Señor de todo su corazón, que se comprometen con el Señor. Y por eso, hermanos, el Señor dice que el que es fiel en lo poco, Dios lo pone sobre lo mucho. Y debemos de aprender siendo fieles en lo poco. Si no somos fieles en lo poco, hermanos, no vamos a poder ser fieles en lo mucho. Y eso debe aprenderlo la iglesia. Y tercero, hermanos, que vemos en esta
en estas instrucciones finales que Pablo da. Ahora el último punto son los saludos y despedida de Pablo a los corintios. Los saludos y despedida de Pablo a los corintios del verso 19 hasta el verso 24 del capítulo 16. Dice: las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con un ósculo santo. Esa palabra es un beso santo. Y un beso santo debe ir cargado de amor, pero un amor santo, no como hoy, que a veces más bien va cargado de mucho, mucho amor, dijo alguien por ahí. Y eso ha traído, hermanos, consecuencias serias a la iglesia. Donde muchos se dan un beso y ese beso va más allá de un beso santo. Va cargado con un amor que no es el amor de Dios. Entonces dice Pablo: saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Oiga, hermano, esto es fuerte. El Señor viene, dice Pablo. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con vosotros, con todos vosotros. Amén. Hermanos, lo primero que vemos aquí terminando es como Pablo manda saludos de parte de Aquila y Priscila junto con la iglesia que tenía en su casa. O sea que ellos ya pastoreaban una iglesia, Priscila y Aquila. Hermanos, Pablo conoció a Aquila y a Priscila en Corinto, en donde se quedó con ellos trabajando, ya que tenían el mismo oficio, recuerden esto, y era haciendo tiendas. Pero luego Aquila y Priscila se fueron con Pablo para Éfeso, en este caso con el apóstol Pablo, y es interesante porque al poco tiempo ahora ellos tenían una iglesia en su casa. Ellos habían sido formados por Pablo y ahora ellos estaban predicando el evangelio a otros. Hermano, algo que hoy la iglesia está perdiendo. Cada vez es más difícil encontrar personas que prediquen el evangelio, que quieran predicar, que sean hombres, mujeres de Dios, que Dios llama al ministerio. Pero Pablo habla de ellos en este caso. Luego inmediatamente Pablo manda que todos se saluden con un beso santo. Esto muy probablemente, hermanos, para promover la hermandad y confraternidad entre los hermanos en Cristo como debe ser, sin divisiones o rencores entre hermanos, como recuerden, hermanos, era la iglesia de Corintios. ¿Se acuerda que entre ellos habían pleitos? ¿Entre ellos habían divisiones? Entre ellos había problemas, por lo cual Pablo les manda: salúdense con un beso santo, con un ósculo santo. Vea que es su hermano en Cristo, salúdelo con amor. No cargado de mucho amor, ¿verdad? Pero sin amor. Porque en la iglesia de Corintio había problemas, habían divisiones, habían pleitos entre ellos. Pablo termina la carta diciéndoles eso: salúdense con un ósculo santo, cada uno de ustedes. Hermanos, inmediatamente aquí viene algo que igual tengo que sacar el tiempito para esto. Inmediatamente Pablo hace una despedida de una forma, creo yo, muy controversial, muy extraña, de cómo él termina la carta. Primero Pablo dice que él estampa su firma, por decirlo así, al afirmar que la salutación es de su propia mano. Ya que Pablo lo que hacía era dictar, y Sóstenes, como lo habíamos visto al principio de la carta, era su amanuense. O sea, Pablo dictaba y Sóstenes era el que escribía la carta. Pero Pablo termina diciendo: de mi propia mano. Esta es la firma de mi propia mano. Para que sepan que la carta es mía, que yo les estoy mandando esto. Hermanos, al parecer, para Pablo decir eso, óigame en esto, al parecer se cree que Pablo tenía problemas de la vista. ¿Se acuerdan que Pablo había quedado ciego cuando el Señor se le aparece en el camino? Aparentemente Pablo tenía problemas de la vista. Entonces, cuando Pablo escribía, hermanos, las letras de él eran letras grandes y letras defectuosas. O sea, para ponerlo así en nuestro contexto, escribía como letra de doctor y bien grande. No se entendía bien.
Más o menos por ahí va la cosa. Pero esta, hermanos, era como la evidencia para que ellos vieran, este es Pablo el que está mandándonos esta carta. Porque no solamente él lo dice ahí, también en Gálatas capítulo 6, versículo 11, vamos a verlo un momento. Gálatas 6, en el versículo 11 dice Pablo: mirad, dice Pablo, con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. O sea, como diciendo, vean, soy yo quien les estoy escribiendo. Esto es bien personal. Con cuán grandes letras os escribo. Para que ellos entendieran, era como la firma de Pablo en este caso. Ahora, hermanos, cuando yo digo que Pablo termina de forma extraña, hermanos, es porque Pablo ahora les dice a los corintios, y él les dice esto: el que no ame al Señor Jesucristo, sea anatema. El que no ame al Señor Jesucristo, sea anatema. Hermanos, algo anatema era algo que se maldecía. Wow. Pablo ahora terminando la carta, hermanos, él les dice, el que no ame, óigame en Corintios, el que no ame al Señor Jesucristo, sea anatema, sea maldito, sea maldecido. Y él le añade, el Señor viene. El Señor viene. ¿Y saben cómo dice esa palabra, el Señor viene? En el original, Maranata. Porque la palabra Maranata significa Cristo viene o Él viene. Esa es la palabra original con la cual Pablo, después de decirle, el que no ame al Señor Jesucristo, sea anatema, el Señor viene, es Maranata. Y yo te digo hoy, Maranata, el Señor viene. Él viene. Hermanos, es muy probable que Pablo les decía esto, de que el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, hermanos, porque él sabía, Pablo sabía que no todos eran creyentes de verdad en la iglesia de los Corintios. Hermano, déjeme decirle, hoy mismo en nuestras iglesias, la mayoría de gente, o muchas personas, igual, no son creyentes de verdad. Muchos practican una religión, viven una religión, pero no han conocido a Cristo. Por eso, si hay algo, hermanos, que debemos demostrar es a Cristo cada vez que predicamos el Evangelio, cada vez que nos paremos en un púlpito, debemos demostrar a Cristo para que el hombre se arrepienta y se vuelva a Cristo por la fe. Porque el hecho de que alguien venga a una iglesia evangélica no le convierte realmente en un cristiano verdadero. Hermano, y voy a poner el ejemplo que siempre he puesto. Si usted, hermano, agarra su bicicleta y la mete en un garage, ¿eso la convierte en un carro? No, ¿verdad? Pues el hecho de que alguien a usted lo meta a la iglesia evangélica no significa que es cristiano. Porque debe dar fruto de cristiano. Debe dar evidencia de cristiano. Y vea, hermano, lo que Pablo les dice. Por eso Pablo le dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Ve lo que dice 1 Corintios 15, versículo 34. En el capítulo 15, versículo 34, les dice Pablo, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Wow. Por eso Pablo, terminando la carta, les dice, el que no ame al Señor Jesucristo sea anatema. A la iglesia. Hermanos, esto es una palabra fuerte. Usted se imagina, hermanos, bueno, hoy lo estoy haciendo, de decirle a la iglesia, si usted no ama al Señor Jesucristo, usted es anatema, sea maldecido. Si usted no ama realmente al Señor Jesucristo. Ahora, por eso Pablo, devolvámonos un poco, por eso Pablo les dice, velad, estad firmes, sean hombres, esfuércense. Evidencia de que aman al Señor.
Hermanos, porque debe haber evidencia de que amamos al Señor. Ahora, en la segunda carta de los Corintios, Pablo les vuelve a tocar este tema. Terminando la segunda carta, vamos a ir a 2 de Corintios 13:5. 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Hermanos, vea lo que le dice Pablo ahora a los Corintios en la segunda carta. Hermano, y esto es para nosotros hoy. Yo quiero que usted diga, esto es para mí. Oiga lo que dice la palabra, 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5, dice la palabra, le dice Pablo, examinaos a vosotros mismos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Wow. Hermano, examínese. Nadie más sabe que usted mismo, si usted ama al Señor, si le ha entregado su vida a Cristo. Y si no lo ha hecho, hermano, yo le digo hoy, vuelva hacia Cristo. Si usted realmente no ama al Señor Jesucristo, si usted no le ha entregado su vida, no se ha arrepentido de su pecado, yo le invito hoy, vuelva hacia Cristo. Él tiene salvación para tu vida, en Él hay salvación. Esta religión evangélica no te va a salvar. Cristo te va a salvar. Él murió por ti en la cruz, Él derramó su sangre por ti en la cruz, para que tú te vuelvas a Él de todo tu corazón y abandones el pecado y renuncies al pecado por amor a Cristo. Él murió con sus brazos extendidos y abiertos para todo aquel que viene a Él en arrepentimiento y fe. Ven a Cristo hoy. En Él hay salvación. Hermanos, esos que no eran creyentes de verdad, o que no son creyentes de verdad, serán juzgados en la venida de Cristo. Es por esta razón muy probablemente que Pablo, inmediatamente después de decir el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, inmediatamente dice el Señor viene, Maranata. Es como diciéndole, vendrá Cristo y Él traerá juicio. Porque la Biblia dice que el que crea en Él tendrá salvación y vida eterna, pero el que no cree en Él, el que rehúsa creer en Cristo, vendrá el juicio de Dios y es la condenación eterna para él. Y por eso Pablo, de una vez junta estas palabras, inmediatamente después de decir, sea anatema, el Señor viene. Para que la iglesia pudiera entender eso, hermanos. Y creo que es extraño porque, hermanos, es la única carta donde Pablo termina de esta forma, trayendo, y voy a decirlo de esta forma, una palabra que es de maldición para la iglesia. Porque él le dice, si no ama al Señor Jesucristo, sea anatema, sea maldito. Eso es fuerte. ¿Cuántos creemos eso? Hermanos, eso no se baja con agua. Eso es serio. Pero Pablo les habla así a la iglesia. Y él le dice, el que no ame al Señor Jesucristo, sea anatema. Hermanos, y como un contraste ahora, Pablo usa, terminando como un contraste, él, después del anatema, ahora Pablo dice, la gracia del Señor Jesucristo y mi amor en Cristo esté con ustedes. Amén. Como un contraste, primero les habla de que si no aman al Señor Jesucristo sean anatema, y ahora les habla de la gracia. Y él les dice, en este caso, ya me perdí. Él les dice, la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Porque ¿qué es la gracia, hermanos? Recordemos qué es la gracia. Hermanos, la gracia es el favor inmerecido que Dios nos da. Es recibir lo que no merezco. Y Pablo les dice, ojalá la gracia de Dios sea sobre ustedes para que reciban lo que no merecen. Salvación. Que reciban lo que no merecen, salvación. Y Pablo dice, el amor mío esté con ustedes también. Dice, el amor
En amor, Pablo le desea la gracia del Señor Jesucristo que esté con los corintios, ya que esta era una iglesia con muchos problemas. Con muchos problemas. Hermanos, y quiero terminar con 7 cosas que no podemos olvidar de toda esta enseñanza de hoy. Número 1, debemos de estar velando. Iglesia, debes de estar velando. Debes de estar despierto, porque no sabemos el día ni la hora. Esté despierto. Segundo, siga firme en su fe en Cristo. Hermano, no deje que nada le mueva de su fe en Cristo. Hermano, no deje que nada ni nadie le mueva de su fe en Cristo. Sea firme en Cristo, como le dice Pablo a los corintios. Tercero, comportémonos como hombres en Cristo, no como niños inmaduros. La iglesia debe de madurar. El cristiano está llamado a madurar, hermanos, y a no comportarse como niños. No como hoy personas que dicen, es que yo no volví a la iglesia porque fulano no me saludó en la calle. Es como los chiquillos, vea, es que aquel me sacó la lengua. Y como me sacó la lengua, no le hablo. Hermanos, maduremos en el Señor. No seamos como niños. Pablo les dice, pórtese varonilmente. Cuarto, esforcémonos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La palabra dice que debemos de esforzarnos en Cristo. Y es en su gracia, hermanos. Es en la gracia de Dios. Debes de esforzarte en su gracia para seguir caminando en Él. Quinto, tener en alta estima, hermanos, no se te olvide, ten en alta estima. Y debemos de sujetarnos a aquellos que trabajan en la obra del Señor. No significa idolatrar, no, pero hermanos, ¿cómo podemos tener en alta estima? Hermano, ore por los que sirven. Ore por los que sirven, por los que servimos al Señor. Téngalos en alta estima. Véalos como hombres, personas que sirven al Señor. Hay personas que tienen un corazón, hermanos, yo lo he visto acá, hay hermanos acá que tienen un corazón increíble para el Señor, que yo los veo haciendo las cosas y las hacen realmente de su corazón. Yo a veces eso, donde no hay que decirles que hagan, si no hacen, porque quieren servir al Señor. Sexto, hermanos, debemos de amar al Señor con todo nuestro ser, si no seremos anatema. Oigan, debemos de amar al Señor con todo nuestro ser, si no seremos anatema. Y por último, hermanos, el Señor viene. El Señor viene. Maranata, el Señor viene. ¿Estás preparado para la venida de Cristo? ¿Estás viviendo como cristiano, como creyente? ¿Te estás esforzando en el Señor? Yo te invito a que te esfuerces en Él, por la gracia de Él, por lo que Él hizo por ti en la cruz, para servirle a Él. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana, Señor, gracias. Gracias una vez más, Dios, por tu palabra, por tu hermosa palabra, Señor, que siempre debe hablar y ministrar nuestros corazones. Señor, no se nos debe olvidar de esta palabra que debemos de esforzarnos en ti. Pero también, Señor, solo aquellos que te amamos podemos esforzarnos. Señor, nosotros vemos al mundo esforzándose. El mundo se esfuerza en lo que quiere. El mundo se esfuerza porque ama lo que ellos quieren, Señor. La pregunta es, Señor, nosotros también que decimos amarte, ¿nos estamos esforzando delante de tus ojos? Señor, porque tu palabra dice de cómo tú le hablaste una y otra vez a Josué, y la palabra era esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. Mira que te mando que te esfuerces. Que
podamos esforzarnos como cristianos, como creyentes en el Señor. Esforzarnos, Señor, para honrarte a ti, para darte a ti la gloria, Señor, para ser un olor fragante delante de tus ojos, Señor. Para que puedas ver en nosotros a alguien diferente, Señor. Ojalá que tú puedas decir de nosotros, como dijiste de Job, no hay otro como él en la tierra. Varón esforzado y valiente. Y que podamos esforzarnos por agradarte a ti, que eres nuestro Señor y Salvador, Padre. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le damos un aplauso a nuestro Dios?